Pero muy buenas tardes para todas aquellas personas que generalmente nos acompañan a través de nuestra cuenta personal de Facebook o de nuestra cuenta en las páginas de YouTube, con el propósito de escuchar las reflexiones que generalmente hacemos sobre los distintos acontecimientos tanto de Colombia como del mundo. En esta oportunidad me quiero manifestar o me quiero expresar acerca de dos temas puntuales, tanto de la política colombiana uno como de la política internacional otro, que guardan relación en primer lugar con esa situación de aparente alarma con que la izquierda ha querido rodear la eventual decisión del presidente Iván Duque Márquez en el sentido de objetar la ley o el proyecto de ley estatutaria del Tribunal o de la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo cierto es que la Jurisdicción Especial para la Paz, la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, ya fue aprobada por el Congreso de la República, ya fue examinada su constitucionalidad por la Corte Constitucional y ahora solamente queda faltando la sanción del presidente de la República, para lo cual el jefe del Ejecutivo tendrá un plazo hasta el 8 de marzo para decidir si objeta o sanciona la ley estatutaria. Habitualmente quienes hemos tenido la curiosidad por el derecho constitucional sabemos que el presidente de la República tiene con respecto a las leyes aprobadas por el Congreso la facultad de sancionarlas o de objetarlas, ya por razones de inconstitucionalidad o ya por razones de inconveniencia. En este caso particular se trataría de objetar la ley estatutaria por razones de inconveniencia, porque a juicio de expertos, a juicio de estudiosos que han seguido el procedimiento con el cual se aprobó dicha ley, esa ley no es lo suficientemente satisfactoria, especialmente para las víctimas, especialmente para el procedimiento que debe regularse en materia de garantía de no repetición y sobre todo que no trae una normatividad lo suficientemente clara en materia de la reparación integral que deben los victimarios a sus víctimas por los daños cometidos con sus acciones dolosas o abiertamente delictivas. Esa circunstancia ha hecho adicionalmente a que la rabiosa izquierda colombiana levante una vez más su voz contra el presidente Duque sin que a estas alturas se sepa con certeza si el presidente Duque piensa sancionar o si el presidente Duque piensa objetar por inconveniente la ley. Si la objeta por inconveniente, lo cierto es que la ley será devuelta al Congreso de la República, quien deberá declarar fundadas las objeciones presidenciales, caso en el cual la ley no entrará en vigencia, o por el contrario, el Congreso de la República declarará infundadas las objeciones presidenciales, caso en el cual la decisión del Congreso de la República obliga al presidente a sancionarla o en su defecto la ley puede ser sancionada por el presidente del Congreso. En todo caso, lo cierto es que para muchos sectores del país, la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz no crea los procedimientos, no crea las fórmulas o los formulismos necesarios para que los jueces garanticen su imparcialidad en el momento de juzgar a aquellas personas que se sometan a esa jurisdicción. Pero por otra parte, está lo suficientemente claro que en ese proyecto de ley no existen los mecanismos idóneos para que las víctimas del conflicto armado colombiano
se sientan lo suficientemente seguras en cuanto a que se procederá de acuerdo con la ley por parte del Tribunal Especial para la Paz a condenar a los victimarios a pagar ciertas sumas de dinero o unas determinadas sumas ciertas de dinero con el propósito de reparar los daños que hicieron en el momento de cometer sus delitos o en el momento de incurrir en sus correspondientes conductas delictivas. Esa es, pues, la naturaleza de la controversia. Sabemos de la existencia de reuniones que se han hecho por parte de los representantes más conspicuos de la oposición colombiana, que estarían incluso en disposición, según han dicho, a juzgar al presidente de la República por la violación de normas constitucionales, como si en alguna parte de la Constitución se le hubiese arrebatado al presidente de la República en su condición de jefe del gobierno la posibilidad de objetar las leyes, repito, por inconstitucionales o por inconvenientes, caso que en este momento aún no ha ocurrido. Pero si el presidente mañana pudiese objetar la ley por encontrar que ella no se ajusta a las pretensiones o a las aspiraciones de las víctimas o de la sociedad colombiana, no solamente estará en su pleno derecho de hacerlo, sino que absolutamente todos aquellos miembros de la oposición que han comenzado a hablar de supuestos juicios al presidente de la República en caso de no sancionar la ley, no solamente estarán actuando contrario a lo que la propia Constitución señala, sino que entrarán en un comportamiento abiertamente sedicioso frente a las instituciones colombianas debidamente consagradas y debidamente reglamentadas en la Constitución Política de Colombia. Todavía el presidente no se ha pronunciado al respecto, ha dicho simplemente que hará lo que más convenga al país en cuanto a la necesidad de que las víctimas puedan tener derecho cierto tanto a la reparación como a la garantía de no repetición. Y es que adicionalmente de la pena que le debería imponer el Tribunal o la Justicia Especial para la Paz a los responsables de estos delitos cometidos contra la sociedad colombiana, estas personas que tendrían el carácter de victimarios deben someterse a unos procesos de reparación que implicarían necesariamente el reconocimiento de unas determinadas sumas de dinero para reparar, para entregar a título de indemnización a las víctimas por los daños que han cometido o que cometieron en el pasado contra ellos y además establecer garantías claras de no repetición. Si el presidente llegase a encontrar que estos mecanismos no están lo suficientemente bien garantizados en el cuerpo de la ley o en el cuerpo del correspondiente acto legislativo ordinario, llamémoslo así, tendrá todo el derecho de objetar la ley por inconveniente y no solamente tendrá todo el derecho, sino que lo habrá hecho en función de una de las competencias que le otorga la Constitución Política de Colombia al presidente con el propósito de declarar la inconveniencia o la inconstitucionalidad de las leyes cuando sean sometidas a su consideración. En este caso concreto, como se trata de una ley estatutaria que ya fue debidamente estudiada por la Corte Constitucional, al presidente no le queda otra alternativa en caso de que su voluntad sea la de devolver al Congreso el proyecto de ley que objetarla por inconveniente, caso en el cual el Congreso deberá revisarla
y declarar o no fundadas las objeciones presidenciales. Si hace lo primero, es decir, si declara infundadas las objeciones presidenciales, corresponderá al presidente sancionar la ley o en su defecto al presidente del Congreso, pero si el Congreso declara fundadas las objeciones presidenciales, no hay otra alternativa distinta que archivar la ley y naturalmente el presidente de la República o el gobierno quedará obligado a presentar un nuevo proyecto para que se convierta en ley de la República. Esto ha sido todo, mis amigos, por esta tarde, en donde también quería abordar otro tema importante con ustedes, pero desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Por ahora simplemente quería que quedara claro que, en opinión de muchos expertos en cuestiones constitucionales, pero también en mi opinión particular, al presidente de la República absolutamente nadie le ha quitado, le ha arrebatado la competencia de objetar las leyes cuando crea que esas leyes son inconvenientes o inconstitucionales. Muchísimas gracias a todos los amigos por haberme escuchado durante estos 11 últimos minutos y nos despedimos para volvernos a encontrar en un punto de reflexión o en unos encuentros de reflexión en los próximos días. Muchísimas gracias.